Amigos, buenas tardes, les damos la bienvenida, les agradecemos que nos acompañen. ¿Cómo estás, María? Buenas tardes para toda la gente. Habitualmente los jueves tenemos un clima festivo porque nos gusta pensar que ya es el preámbulo del viernes. Hoy, sin embargo, tenemos para honrar aquí la verdad y la investigación a dos personas que nos van a acompañar. Y bueno, y ese tono festivo está momentáneamente suspendido porque le agradecemos mucho a nuestros invitados que nos acompañan. Está con nosotros el señor Fabricio Lois, es el papá de Inti Nahuel Lois, que ustedes recordarán, es un niño que se buscó mucho por su desaparición en el balneario Neptunia y bueno, y que finalmente su cuerpito fue encontrado luego de haber sido brutalmente lastimado. Ya estaba muerto en ese momento. Su padre ha tenido bueno, un rol lamentablemente protagónico a la hora de ubicar a la persona que lo ultimó. Así que vamos a estar conversando con él, vamos a hablar un poquitito de esta historia y vamos también a hacerle lugar a la justicia. Así que agradecemos mucho nuestros invitados que nos acompañan en el día de hoy, porque está con nosotros el señor fiscal de menores, el señor Gilberto Rodríguez, nos ha acompañado más de una vez, hemos tenido contactos telefónicos. Hoy lo tenemos con nosotros. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Amigos, ustedes saben que cuando tenemos la dinámica de comenzar con el móvil, lo hacemos de inmediato. Vamos al primer aporte de Magdalena Correa y luego venimos acá a estudios a conversar con nuestros invitados y a profundizar el aspecto periodístico. Magdalena. Buenas tardes, Mariné, Gerardo, también a los invitados y a los televidentes. Una jornada que se presenta nuevamente cubierta aquí en la capital, temperatura más agradable, un poquito de viento nada más. Nosotros nos vinimos hasta Avenida Italia y Barofio, aquí donde están los desvíos del tránsito, por lo que es la repavimentación de Avenida Italia, que ustedes sabrán comenzó sobre principios prácticamente de este año, si no me equivoco, pero comienzan nuevas obras también y nuevos desvíos, por lo tanto, y para conocer los detalles estamos con la directora de tránsito de la Intendencia de Montevideo, a quien le agradecemos principalmente informarle a la población cómo va a ser esta nueva obra y sobre todo esos desvíos a los que hacíamos referencia. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Estamos ante la obra del ensanche de Avenida Italia entre Gallinal y Bolivia. Una de las etapas ya está muy avanzada y vamos a pasar a la segunda etapa, que significa trabajar en la senda norte, la que va hacia el centro. Por eso vamos a tener algunos desvíos que van a comenzar en Almirón. Allí van a tomar los que van hacia el este, van a tomar la calle Auxiliar. ¿Es esta donde estamos parados aquí ahora? Sí. Pero vamos a empezar más hacia el centro, vamos a desviar allí unas 2 cuadras para atrás. Pero esta sería la auxiliar, digamos. Esta es la auxiliar, exacto. Van a tomar por esta auxiliar los que se dirigen hacia el este. Y los que van hacia el centro, en lugar de utilizar la calzada norte, como lo vienen utilizando ahora, se van a pasar a la sur. En eso consisten los desvíos. ¿Cuánto tiempo va a demandar esa obra aproximadamente? Calculamos que unos 5 meses, todo dependiendo, bueno, de algunos temas de clima, problemas que puedan surgir con lo que encontremos en la base. Eso los ingenieros irán actualizando la información día a día. De acá a 5 meses uno piensa que es marzo, por ende va a agarrar ese lapso lo que es la temporada estival y sobre todo esa salida de Montevideo, el ingreso los fines de semana. ¿Ya lo tienen previsto? ¿Cómo lo van a manejar también? Bueno, la obra completa lleva 540 días, o sea que en algún momento la temporada estival la vamos a pasar, no podemos hacer un puente en esa temporada. De todas maneras, si bien Avenida Italia tiene un flujo importante de vehículos, también tenemos la Rambla, que puede ser una opción, está Avenida Rivera, que puede ser una opción, Camino Carrasco. Como siempre le decimos a la gente que trate de tomar otros caminos. Por lo general los uruguayos decidimos venir cuando vamos hacia el este de paseo el fin de semana, venimos todos juntos y a la misma hora. Eso también es algo a tomar en cuenta en el momento de tomar la decisión de la vuelta, ¿verdad? Esta obra en particular, ¿cuánto demanda en materia de costo? En el total de la obra son 170 millones de pesos. Ese es el total de la licitación completa del ensanche. Hablamos de solo el ensanche o toda Avenida Italia. Todo el ensanche de Avenida Italia, que va desde, ya te decía, desde Gallinal a Bolivia. Bien, y hay más obras también que se están llevando adelante por estas horas y también algunas modificaciones a las que hoy, por ejemplo, más temprano hacíamos referencia, sobre todo en Luis Alberto Herrera, empiezan los trabajos nocturnos. ¿Por qué se toma ese cambio de decisión? Bueno, hay vías que se prestan para eso, hay las condiciones en las que está la base
permite trabajar en la noche, porque no es lo mismo trabajar en la noche con una fresadora, como vamos a trabajar por cuestión de una semana, 5 días, que trabajar con un martillo neumático en horas nocturnas, porque la base necesita un martillo nocturno y no una fresadora, un vehículo de esas características. Se estudió la situación y bueno, vimos que ese lugar se podía hacer en la noche. Cuando se habla de eso, ¿se le consultó a los vecinos? Porque uno ve el ruido que genera eso y sobre todo es el horario de descanso de la mayoría de las personas. Bueno, creo que la consulta personal 1 a 1 no se hizo, pero ha sido algo que han reclamado todos los vecinos de Montevideo, que se trabaje en la noche, y nosotros vamos a hacer esta experiencia en este momento solamente con el fresado. Quiero ser muy enfática en eso, porque lo que es después el material que se va a volcar en la zona se va a hacer durante el día. Muy bien, Bauta, y le agradecemos este contacto con La Tarde en Casa. A las órdenes, que pasen bien. Bueno, y seguiremos viendo qué ocurre en materia de obras en las calles de Montevideo. Ahora seguimos con ustedes. Gracias, Magdalena. Bueno, hemos hablado algo con nuestro invitado Fabricio Lois. De alguna manera también el señor fiscal de adolescentes Gilberto Rodríguez nos acompañaba y nos escuchaba. Usted no tendría que estar acá. Esta nota nunca tendría que haberse realizado. Este es un espacio periodístico que tendría que estar investigando otras cosas. Aún así, estamos viviendo esta realidad absolutamente ingrata y extremadamente dolorosa para usted. Así que, en la medida de lo posible, acompañamos su pérdida. Muchísimas gracias. Estamos hablando de la circunstancia que vivió el señor Fabricio Lois, que nos contaba recién, desesperado como tantos en ese barrio. Se encuentra con una chiquita que le dice: ese que pasa en bicicleta estuvo con Inti ayer. Sí, a mí después de una cantidad bastante, mucha cantidad de horas de búsqueda, íbamos cada vez acercándonos más hacia donde Inti había estado por última vez. Y en un momento pasa el muchacho que es el que está siendo imputado hoy por el crimen de Inti, y una nena me comenta de que lo había visto con él. Y ahí yo lo paré y le hice una ¿Usted lo conocía? No, no. ¿Usted no vivió en ese barrio nunca? No, inclusive la mamá y los niños vivían hacía 3 o 4 meses ahí. ¿Qué le pareció cuando lo vio? ¿Le pareció posible, coherente, que tenía otra edad que la edad de Inti? Sí, inclusive físicamente no representa la edad que tiene, parece mucho más grande, pues es una persona con bastante físico y eso. Yo lo que me pareció, nada, un pibe que había estado con mi hijo, que lo había visto, me pareció un pibe normal, pero hubieron cosas que no me cerraron. En el momento que yo le pregunté por mi hijo, como que dudó, y cada vez que yo le hacía una pregunta con respecto al niño, le esquivaba, miraba hacia el piso o esquivaba la mirada, y eso me hizo dudar. Y bueno, en el momento que entré en la duda, como había sido la última persona que había visto al niño, me comuniqué con el jefe del operativo y mandaron un móvil que justamente era de la brigada de homicidios. Y bueno, y ahí lo detuvieron, y aproximadamente, eso fue como a las 4 de la tarde, aproximadamente como a las 9 de la noche, más o menos, a mí me dan la noticia de que había aparecido el cuerpo de Inti sin vida. O sea, que había aparecido Inti sin vida, había aparecido el cuerpito, en un estado horrible. ¿Usted lo vio? No, no quise. No quise. ¿Qué fue lo que no le cerró de la conversación con el muchacho? En el momento que yo le empiezo a preguntar, él me dice no, dice, porque sí, él estuvo conmigo, pero yo me fui para mi casa y él se fue para abajo con una persona más grande. Yo al niño, nosotros, al niño, tanto yo como la mamá, siempre le inculcamos de que no se acercara a personas extrañas, que no anduviera con gurises más grandes que él. Entonces por ese lado dudé. Y le volví a preguntar y se empezó a poner nervioso y medio que se puso a llorisquear. Entonces en ese momento yo
me imaginé, no sé si fue, no sé, una intuición de padre o no sé. Pero en ese momento se prendió la alarma de que algo estaba funcionando re mal. Y bueno, está. El desenlace fue de que este adolescente había sido el que había asesinado a mi hijo. Doctor Gilberto Rodríguez, ¿usted está con este caso especialmente? No. No, usted viene, lo tenemos porque es obviamente fiscal en temas de adolescentes, como es el caso de él, la persona que está formalizada. En caso de ser considerado culpable una persona por un crimen de este tipo, menor de edad, adolescente, ¿cuál es el destino que le espera desde el punto de vista procesal? Y bueno, la responsabilización por el artículo 91 del Código de la Niñez y Adolescencia prevé penas privativas o medidas socioeducativas de carácter privativo de la libertad hasta 5 años. Es lo máximo que podría estar en caso de ser responsabilizado en situación de internación. Lo máximo porque, como uno presume, en este caso, lo hablábamos con Fabricio, hay circunstancias agravantes y podría ser del caso que tuviera la pena máxima, sí, la pena. Sí, en adolescentes se le llama medida socioeducativa, pero bueno, en los hechos se entiende como una forma... Y luego, ya mayor de edad, tendría, si fuera esta la hipótesis, 21 años, ¿quedaría libre y su foja o su prontuario limpio? Sí, en principio la regla es que deberían borrarse los antecedentes. Hay allí alguna disposición que con carácter excepcional en cierto tipo de infracciones gravísimas, como es el caso del homicidio, por ejemplo esta, podrían llegar a mantenerse. Mantenerse los antecedentes, pero cumplido, si es que ese es el caso, esos 5 años no tiene más pena para cumplir. No tiene más. Señor fiscal, en este caso el niño Inti no solo es privado de su circulación, porque por algo podemos presumir que o se lo engaña o se lo rapta, pero su cuerpo cuando es encontrado, como dice el señor papá, tiene señales de haber sido vejado por lo pronto, ¿verdad? Fracturas, daños importantes. Y luego lo que significa algunos perfiles psicológicos que se le han hecho a la persona que está siendo formalizada, hablan por lo menos de patologías. ¿Es posible que una persona que tiene ese tipo de patologías, que la lleva a cometer conductas de índole tan con esta barbarie con la que ultima a Inti, pueda ser devuelta a la sociedad sin que la sociedad esté informada? ¿Qué potencialidad puede llegar a tener esa persona? Es decir, de alguna manera pasa a convertirse en una suerte de enemigo público, sin estigmatizar a nadie, tratando de despegarnos de este caso y aprendiendo de él, ¿no? Bueno, ahí en lo que tú planteás, María Inés, hay dos situaciones. Cuando una persona es formalizada y sometida a proceso, puede recaer una sentencia que declare la inocencia porque no hay prueba. Para eso va a realizarse la instancia del juicio con el diligenciamiento de toda la prueba que la fiscal en intervención con la defensa estarán realizando, o puede recaer una sentencia de responsabilización. En ese caso, sí, puede pasar, si recae una sentencia de responsabilización es porque el adolescente imputado fue hallado responsable. Bien. Hoy fuera de cámaras el señor nos hablaba del tema de la baja de la imputabilidad, es decir, los adolescentes... El primer punto que hay que tener claro es que aún siendo menores de 18 años son imputables. O sea, tienen capacidad de responder por un hecho que está en confrontación con la ley penal. Bien. Lo que pasa es que el Código Penal le llama a los menores de 18 años inimputables porque no se les aplica el estatuto del Código Penal, pero no porque no lo sean. Esto nos lleva al punto de que un adolescente... La justicia adolescente, los adolescentes solamente pueden ser responsabilizados por infracciones tipificadas como delito entre los 13 y hasta los 18 años. Hasta la minoría de edad, hasta siendo menor de 18 años, un día antes de los 18 años, y a partir de los 13 son imputables, tienen capacidad de ser responsables por la comisión de una infracción. Pero también puede pasar que sean hallados inimputables.
no por la inimputabilidad de la edad que tienen, sino por la inimputabilidad psíquica o psicológica. Tú referías recién un adolescente que es capaz de cometer un hecho de estas características. Yo, número uno, no conozco el caso, número dos, no me corresponde entrar en el caso, pero sí suele ser probable y factible que en estos casos se realizan pericias de orden psicológico, criminalístico, psiquiátrico, para establecer la imputabilidad o no. Porque puede pasar que si el adolescente es hallado inimputable, no va a recibir una sentencia de condena por una medida, una pena, como se le suele llamar, que es una medida socioeducativa, correctiva, educativa, sino que va a tener una medida socioeducativa curativa. En ese caso a mí me pasó una vez un caso particular donde en principio el código habla de que las medidas socioeducativas tienen un máximo de privación de libertad de 5 años. Yo particularmente tuve un caso en Ciudad de la Costa hace muchos años de un adolescente con esquizofrenia, bastante importante, que fue hallado inimputable, donde la juez juzgó de que la medida tenía que ser hasta 2 años. Yo me fundé en el Código Penal que las medidas socioeducativas de carácter curativo, o sea, justamente para las personas inimputables, no pueden tener duración ni en el máximo, ni en el mínimo, ni en el máximo. Claro. El tiempo de curabilidad, y un poco recogiendo la pregunta que tú nos hacías, puede ser devuelto a la sociedad. Se supone que si el adolescente es hallado inimputable por razones psiquiátricas de no comprensión del hecho, eso tiene todo un término. Que no parecería que fuera este el caso. Que no parecería. Si los médicos encuentran que es capaz de comprender la ilicitud, la ilegalidad de lo que realizan, tienen que ser responsabilizados, pero ahí van a tener una medida máxima de 5 años. Si fueran hallados inimputables, porque son enfermos, porque médicamente se los encuentra en tales características, si uno les aplica el estatuto del Código Penal, que yo creo que es el que debería aplicarse, no tiene un máximo. Porque el máximo de curación de una persona no puede ser establecido en un año, en 2 o en 3. Déjenos ir a la pausa, volvemos en instantes con ustedes en vivo esta tarde en casa.